Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Nuevamente el pastor Luis Ángel Díaz de Iglesia de Dios Generación de Salvación para poder compartir temas de liderazgo. Es para mí una verdadera experiencia de bendición poder hacer este tipo de conversaciones, este tipo de conferencias para que podamos mejorar en cuanto a nuestro conocimiento en cuanto al liderazgo. Antes de empezar la conferencia, quiero recordarles a ustedes acerca de mi libro, que en el mes de diciembre de 2024 ya hice el lanzamiento, Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. Usted lo encuentra en la librería de la UCA, en el Centro Comercial Soho, por lo tanto está ahí a la venta de manera física, y en las conferencias cuando estoy compartiéndolas también, ahí estamos ofreciéndolo de manera física. Así que recuerde usted que mi intención es poder animarle, poder proveer a usted ideas que le permitan desarrollar una visión primeramente en su familia y luego en otros ámbitos en el que usted se moviliza como líder. Para esta oportunidad quiero abordar la primera parte de un tema y es el siguiente: Dios, la razón de todo. Este pensamiento es clave y tiene que ser instalado en la mente de todo líder cristiano, cualquiera sea el contexto en el que se desenvuelva. El pasaje bíblico que quiero utilizar, básicamente son dos pasajes bíblicos. Uno lo encontramos en Romanos 11:36, que dice: todo viene solamente de Dios, todo vive por su poder y todo es para su gloria. Y luego en Proverbios 16:4 dice: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Importantes estos textos y creo que es necesario que podamos entender el contexto de estos pasajes bíblicos para poder comprender estos versículos. Por lo tanto, es importante que conozcamos ese contexto en el que fueron escritos, tanto en términos históricos como también en su significado teológico dentro de sus respectivos libros. En cuanto al contexto religioso de Romanos capítulo 11, trata sobre el plan soberano de Dios en la salvación de judíos y gentiles. Pablo en este caso enfatiza que todo lo que Dios ha hecho, tanto en la historia de Israel como en la expansión del evangelio a los gentiles, es parte de su plan redentor. Es muy importante este tipo de conocimiento porque nos ayuda a comprender que este pasaje está dentro de lo que el texto dentro del tema que estamos utilizando. Luego Romanos capítulo 11 versículo 36 cierra una sección donde Pablo exalta la soberanía de Dios, mostrando que toda la historia se trata de su gloria. Esto es sumamente interesante, el hecho de que en los textos señalados vemos que la gloria de Dios es lo principal que sobresale. En cuanto a la teología de la gloria de Dios, esto implica de que Dios es el origen, Él es el sustentador, el fin de todo. Y en la creación, la salvación y en la historia humana existe justamente para manifestar la gloria de Dios. Esto entonces a nosotros nos ilumina acerca de la función de todo líder. Así que el mensaje clave en este pasaje que hemos leído, en estos dos pasajes que hemos leído, es que Pablo reafirma que todo lo que ocurre es para la gloria de Dios, todo lo que ocurre, y que la vida del creyente debe ser alineada a ese propósito. Por lo tanto, todo líder cristiano tiene que estar alineado a los propósitos que Dios tenga para la vida personal, familiar, social, política, económica, religiosa, empresarial, etcétera. Porque Dios tiene una palabra y tiene un propósito para cada una de estas áreas que he señalado. Por lo tanto, es importantísimo saber que nuestro desplazamiento en las diferentes plataformas en las que nos conectamos constantemente como padres, como hijos, como trabajadores, como servidores, etcétera, vamos a tener en cuenta que Dios tiene un plan para cada uno de esos aspectos. Entonces, en cuanto a lo que es el contexto religioso de Proverbios 16, puedo señalar lo siguiente, y es que Proverbios 16 enfatiza el gobierno soberano de Dios sobre los planes humanos. Esto es sumamente esencial. Los planes de Dios están sobre los planes de los seres humanos. Entonces esto indica que Dios es el creador
Él es el que diseña todo. Él ha hecho todas las cosas con un propósito específico y nosotros como líderes tenemos que estar debidamente informados al respecto. Dios es gobernante absoluto según este pasaje. No solo dirige el destino de los justos, sino que inclusive el de los impíos. Ellos están bajo el control también y servirán a los propósitos que Él determine. El tema central entonces de este pasaje es que la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluidas las decisiones humanas, es una realidad. Dios es soberano, Él es el que gobierna sobre cada situación, sobre cada circunstancia. Entonces el mensaje clave de este pasaje de Proverbios es que Dios ha diseñado el universo con un propósito divino y cada aspecto de la existencia sirve para manifestar su gloria, ya sea para bendición o para juicio. Todo líder cristiano debe de tener conciencia de esto. Y como dije al principio, tenemos que tener en nuestra mente debidamente instalada esta forma de pensar, que Dios ha diseñado todo, un propósito divino y cada aspecto de su existencia, cada aspecto de la existencia humana, sirve justamente para manifestar su gloria. La idea central del tema que quiero abordar, y por cierto es la primera parte del tema, es que todo líder cristiano, empresarial, organizacional, eclesiástico o familiar debe tener muy en claro que la meta última del universo es exhibir la gloria de Dios. Todo lo que existe, incluyendo nosotros, fue creado para la gloria de Dios. Sin la gloria de Dios no existiría absolutamente nada. Por lo tanto, como líderes cristianos instalados en cualquiera de los ámbitos que he señalado anteriormente, debemos de trabajar para que la gloria de Dios sea conocida, para que la gloria de Dios sea justamente lo que Dios desea que sea para bendición, para beneficio de los seres humanos. El primer punto que quiero abordar en esta ocasión es la gloria de Dios, el propósito supremo de todo. Tenemos que estar debidamente informados acerca de esto. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36, todo viene solamente de Dios, todo vive por su poder y todo es para su gloria. Nos enseña tres verdades esenciales que quiero señalar en esta ocasión. La primera, que Dios es fuente de todo. Todo viene solamente de Dios. Él es el creador y origen de todo lo que existe. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acá nosotros encontramos, muy claramente señalado por la palabra, que Dios es el origen de todo. Así que nada tiene sentido. Nada tiene sentido sin reconocer que todo proviene de Él. De manera que todo líder cristiano debe de tener conciencia de esto. Nada tiene sentido sin conocer que todo proviene de Él. Todo lo que somos, todo lo que pensamos, todos los proyectos, todo lo que nosotros observamos en nuestra realidad humana, justamente proviene de Dios. Por lo tanto, el propósito y el sentido de todo esto, Dios lo provee. Así que esta parte es sumamente importante. En Génesis 1:1, que nos enseña que un líder debe reconocer a Dios como el origen y centro de todo, es lo que acabo de señalar. Y la enseñanza que quiero dejar clara en este pasaje, sobre este pasaje, es lo siguiente: Dios es el creador y la fuente de todo lo que existe. También un líder cristiano debe reconocer que su posición, influencia y recursos proviene de Dios. No nos jactemos entonces, no tenemos razón para hacerlo, porque justamente la posición, influencia y recursos, todo justamente viene de Dios. La dependencia de Dios es clave, muy clave, para ejercer el liderazgo de manera eficaz y con propósito. Nosotros tenemos que conocer que como cristianos y como seres humanos dependemos totalmente de Dios. Así que esta decisión de dependencia de Dios es clave para poder ejercer el liderazgo eficaz y con propósito. Ningún líder que pretenda llegar a ser un líder de gran influencia podrá realizarlo si no tiene claridad de que su dependencia debe ser total y completamente para Dios. Así que la aplicación práctica como líderes es lo siguiente: debemos comenzar cada decisión con oración y depender de la guía de Dios para que nuestras decisiones sean acertadas. Así que debemos comenzar con la decisión de orar y de depender de la guianza del liderazgo de Dios.
Esto tiene que ser de mucha relevancia para nosotros. Como segundo punto que quiero señalar en este tema, es que Dios es el sustentador de todo. Dice el pasaje, todo vive por su poder. Es decir, que sin Dios se mantiene, no hay nada básicamente. Sin Dios, nada se mantiene en existencia. Lo que Colosenses 1, 16, 17 dice es lo siguiente: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por Dios, por Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Esto implica entonces que tanto el universo como nuestra vida personal, ministerial y empresarial justamente dependen de Dios. Esto es sumamente importante que lo señalemos. Todo lo que estamos observando, realizando por parte de Dios, está claro, depende totalmente de Él. Así que un líder debe de entender que su propósito es glorificar a Dios. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. El propósito de todo líder cristiano, de todo líder de familia, de todo líder organizacional o de alguna institución, de todo líder político, religioso, de todo líder de cualquier tipo de institución, es justamente glorificar a Dios. Es el propósito que cada uno de nosotros debemos de realizar en todo lo que hacemos. Así que la enseñanza que quiero dejar con ustedes en cuanto a este punto es el siguiente. Todo en la creación tiene un propósito en Cristo, incluyendo el liderazgo. Así que hay un propósito y tenemos que conocerlo. El liderazgo cristiano no es para una autopromoción ni el beneficio personal, sino para cumplir el propósito divino. Por lo tanto, no nos adueñemos de los resultados que alcanzamos, que logramos en el liderazgo que ejercemos, porque justamente todo lo que estamos haciendo es para la gloria del Señor. No deberíamos de apropiarnos de nada. No deberíamos nosotros de pretender quedarnos con algo de ese reconocimiento. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Esto nos ayuda para poder bajar un poco ese ego, porque hay muchos líderes cristianos que lamentablemente su ego lo tienen tan amplio, tan enorme, que no pueden entender este aspecto y sobre todo vivirlo por el hecho de que viven para sí mismos, viven para su propio liderazgo, no para que la gloria de Dios sea conocida. Así que Dios tiene todas las cosas, por lo que un líder debe confiar en su poder y no en su propia capacidad. Tenemos que tener cuidado. Como seres humanos, obviamente, vamos a ser estimulados, vamos a lograr muchas cosas, pero en el fondo todo tiene que ser para la gloria del Señor. Así que quiero hacer una aplicación práctica. Como líderes debemos preguntarnos, ¿estoy liderando para la gloria de Dios o para mis propios intereses? Es muy delgada esta línea. Nosotros tenemos que ser cuidadosos para lograr que justamente hagamos lo que Dios quiere que realicemos. Como tercer aspecto quiero señalar que Dios es el propósito de todo. Todo es para su gloria, según el texto que hemos leído. Todo lo que existe para manifestar su gloriosa presencia. Desde la creación hasta la labor como líderes, nuestra meta es glorificar a Dios. Que esto nos quede muy claro y que nuestro ego sea controlado. Porque justamente debemos de entender que hemos sido creados, hemos sido instalados por Dios en esta tierra y Él nos ha permitido servir porque hay un propósito que debemos cumplir. Entonces, como reflexión, es importante que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Está mi vida reflejando la gloria de Dios en mi ministerio, empresa, organización?
¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿Acaso reflejamos nuestro propio ego o reflejamos el propósito de Dios? Como cristianos necesitamos cada uno de nosotros tomar conciencia que Dios debe de ser el centro de nuestra vida, que Dios debe de estar presente en cada etapa de nuestra vida. Por lo tanto, hay que autoevaluarnos, hay que conocernos. Un segundo aspecto que quiero señalar en como un tema importantísimo es la gloria de Dios en la vida del líder. Esto realmente nos debe de ayudar a cada uno de nosotros a reflexionar un poco al respecto. 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: así que sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El líder entonces debe glorificar a Dios en cada aspecto de su vida. Y la enseñanza que quiero compartir con ustedes con relación a este texto es el siguiente: no hay separación entre lo secular y lo espiritual en la vida de un líder. Todo debe honrar a Dios. Nosotros no podemos hacer la separación. Somos personas completas. Nuestra realidad es completa. No tenemos división en absoluto. La realidad, tanto secular, material, espiritual, etcétera, es una sola. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe de honrar justamente a Dios. Por lo tanto, nuestras acciones, actitudes y decisiones deben reflejar a Cristo en cualquier entorno, sea la iglesia, sea la empresa, sea la familia, sea la vida política, social, cultural. En cualquier aspecto debemos cada uno de nosotros tener esta decisión de reflejar a Cristo. Ahora, es importante que como líderes cristianos debemos reflejar la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que realizar un autoexamen importante al respecto. Y esta parte cuesta. No siempre podemos autoevaluarnos de la forma correcta. Necesitamos asesorarnos, necesitamos una opinión, una segunda opinión acerca de lo que cada uno de nosotros realizamos, para que de esta forma podamos ser conscientes de aquellas áreas que no estamos trabajando adecuadamente. Un primer aspecto que quiero señalar sobre este segundo punto es que nuestra vida personal debe de ser debidamente evaluada. El carácter, aquí estamos hablando de integridad, el amor y la humildad deben de glorificar a Dios. Y en Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes hacen y alaben a su Padre que está en los cielos. La pregunta es: ¿estamos viviendo de manera que honre a Dios en nuestra conducta y en nuestras decisiones? ¿Qué estamos haciendo? Como cristianos, como líderes cristianos, debemos de ejercer conciencia respecto a nosotros mismos. Y creo que es importante que cada uno tomemos en serio un tiempo para poder autoevaluarnos. Dios nos ayude, porque realmente la tarea como líderes es enorme. La tarea que tenemos cada uno de nosotros es muy extensa, de mucha responsabilidad. En todos los aspectos de la vida humana tenemos que estar presentes como cristianos, porque el propósito de Dios se va a desarrollar en todo lo que nosotros hagamos. Así que esperamos en Dios que esto que estamos experimentando, que estamos evaluando, sea justamente una oportunidad para corregir. Así que nos vemos en la próxima y espero que Dios sea con cada uno de nosotros. Saludos y bendiciones.